Bueno, bienvenidos todos. Voy a cortarme el cabello bien como dice Ramón. Esta actividad la decidimos hacer entre la tercera y la cuarta temporada y quisimos hacerla lo más amena y abierta posible. Y la idea es que al final nos hagan sus preguntas y nos comenten también un poquito de su experiencia. La idea es hacerlo lo más dinámico, estilo conversatorio posible. Conmigo está Ramón. Tengo tiempo que no lo veo. ¿Cómo estás, Ramón? Mucho tiempo. Bueno, nada, bienvenidos a todos. De verdad que muy contento por todas las personas que se están conectando y como dice Andrés, esta vez esto es como si fuera un episodio más de networking, pero esta vez el invitado son ustedes. Entonces queremos escucharlos y qué bueno que nos ayuden también a formar parte de la próxima temporada, qué expectativas tienen, qué invitados quisieran. De verdad que creo que vamos a pasar un rato bien agradable el día de hoy. Exactamente. Bueno, la dinámica, bueno, este es el Q&A. Q&A va de questions and answers, de preguntas y respuestas, que es lo que queremos hacer hoy. Y bueno, sin más nada que agregar, ya nos conocen, eh, somos Networking de Ideas, somos un trabajo conjunto de Ramón y nosotros en Value, con Eduardo Guevara y todo el equipo que está trabajando ahora con nosotros. Eh, la agenda que tenemos hoy, vamos a hablar sobre lo que son algunas cositas de mercados financieros, algunos tips un poco que van de nuestra experiencia, algunas reglas básicas, por qué pensamos que el análisis fundamental y la estrategia a largo plazo no es suficiente, sino que también tienes que dominar lo que es el análisis técnico, y les vamos a dejar algunos recursos, tanto digitales como libros, y al final viene la parte dinámica que queremos hacer con ustedes, que es toda la parte de preguntas y respuestas, donde dependiendo de la cantidad de personas que seamos, vamos a poder activar el micrófono y escucharlos a ustedes también. Como ya saben, networking de ideas. Voy a ir leyendo el chat a medida que, que voy avanzando, ¿ok? De todas maneras, al final van a tener el espacio para hacer preguntas. Como saben, el Working de Ideas no solamente es un podcast, sino lo que nosotros quisimos hacer fue un canal dedicado a lo que es el tema de negocio, emprendimiento y desarrollo personal. Esos son los tres pilares que tenemos de contenido en nuestro podcast y buscamos básicamente proyectar en una audiencia y proyectar en ustedes y en todas las personas muchas cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años y apalancarnos en el conocimiento y en la experiencia que tienen personas que saben muchísimo más que nosotros, y creo que eso es lo que hemos venido logrando de la experiencia de expertos. Estamos comprometidos a generar contenido que inspire y motive a las personas a hacer mejores cada día. Tal cual es eso lo que quisimos hacer, y no solamente desde el punto de vista de finanzas, que es un poco lo que es nuestro fuerte, Ramón y yo, y Eduardo también en Value, sino también desde otras perspectivas, porque buscamos gente que sea exitosa en muchas otras cosas. Y eso lo hemos podido plasmar con los invitados que hemos tenido. Vamos a hablar un poquito de los mercados, muchas cosas que ustedes seguramente ya saben, pero básicamente porque es importante invertir en los mercados financieros, más allá solamente de tener esa cuña de libertad financiera, que más que libertad financiera yo creo que es un tema de libertad de tiempo, que eso es lo que te da el dinero no necesariamente te da cosas materiales, sí creo que hacen falta, más que todo es tiempo. Si tú tienes dinero, tienes tiempo libre para hacer lo que tú quieras. Y precisamente proteger nuestro dinero de la inflación, eso es lo que nos va a ayudar a invertir en el largo plazo. Todos deberíamos invertir, pero no todos podemos hacerlo. ¿Y por qué es esto? Primero porque no todas las personas tienen capacidad de ahorro, y evidentemente el ahorro es un paso previo a la inversión. Si no hay ahorro, no hay inversión. Lo segundo, creo que es algo muy importante que mucha gente falla porque anda con esta dinámica de que te vas a hacer rico en 2 días, es contar con un fondo de emergencia que te permita cubrir tus gastos al menos 5 meses. Yo diría que inclusive 6, especialmente si tienes una carga familiar. Yo pienso que hasta que tú no tengas un dinero suficiente, que digamos, viene el coronavirus y tienes un negocio y ese negocio no está andando por el coronavirus, si tú no tienes una caja para aguantar al menos 6 meses, yo creo que no deberías estar pensando en invertir, porque hay un riesgo asociado. Es ese fondo de emergencia que es tan importante. Y finalmente, si estoy dispuesto a no asumir esos riesgos y aceptar las pérdidas que ocurran. Muchas personas, como decimos siempre, piensan es en lo que pueden ganar y no en lo que pueden perder, cuando el proceso de pensamiento debería ser completamente al revés. Y aquí les damos 4 reglas básicas
que consideramos que tienen que tener para invertir no solo afuera, sino en la Bolsa de Caracas y en cualquier mercado. Primero, no inviertas en lo que no conoces. Para mí es la primera regla, casi que si me la pudiera tatuar, o sea, no me gustan, no me quiero hacer tatuajes, pero si me la pudiera tatuar, me la tatuaría porque creo que es lo principal. Mm, Inviertas en bonos, o inviertas en acciones, o inviertas en una panadería cerca de tu casa, o inviertas en lo que sea. Si tú no entiendes el negocio y no lo conoces, es como si literalmente estuvieras apostando a un casino. Inclusive yo creo que con menos probabilidades. Si estás empezando, no uses el dinero de los demás. Es decir, si tú no tienes varios años, en mi opinión años, de experiencia manejando tu propio dinero, mucho menos pienses en pedirle dinero a los demás para manejárselo prometiéndole retorno. Esto es algo que yo no lo he visto tanto, pero sí he visto personas que tal vez tienen muy poco tiempo manejando su propio dinero y ya los ves manejando el dinero de los demás. Manejar el dinero de los demás es muchísimo más complicado que manejar el tuyo porque tienes que ajustarte a las expectativas de riesgo y de rentabilidad de las demás personas, sobre todo de riesgo. Y también el tiempo de inversión. Por lo menos yo tengo 26 años, yo puedo invertir hasta que, no sé, 50 años más si Dios quiere, pero tal vez si manejo el dinero de alguien que tiene 55, 60 años, ellos tienen una expectativa de retorno mucho más corta que la mía. Controla tus emociones, el mercado no es un casino. Esto lo tuiteé hace poco, por cierto, con el tema del trading. Creo que si tú no tienes madurez e inteligencia emocional suficiente en tu vida, mucho menos la vas a tener en los mercados cuando estés trabajando con dinero de verdad. Eso es básico. Si tú eres una persona impulsiva, eres una persona que apenas, no sé, ni Dios lo quiera, no sé, le chocan el carro y empieza a gritar. Empieza a gritar. Parecen tonterías, pero esto se replica completamente en los mercados. Yo, de hecho, en mi vida yo creo que ha sido una sinergia, ¿no? O sea, creo que los mercados me han hecho más inteligente emocionalmente y mi inteligencia emocional me ha hecho mejor trader. Creo que he llegado a un punto inclusive que por la sistematización que tengo en mi manejo de riesgo, yo diría que las pérdidas, tanto las pérdidas como las ganancias, no me hacen cosquillas. O sea, si pierdo X porcentaje mientras esté dentro de mi manejo de riesgo, para mí está dentro de mi, de mi proceso, o está dentro de mi estrategia. Igualmente si gano. Obviamente hay veces que uno, bueno, pega buenas ganancias y es mejor, ¿no? Te emocionas, pero en términos generales, para mí es algo casi sistemático. Hablando de trading más que todo, porque es algo donde más tienes que tener ese control de las emociones. Y yo creo que así es como debería ser. Puede parecer un poco medio sociópata y no se asuste ni nada, que no sientes emoción al ganar y perder dinero, pero al final del día eso es lo que creo yo que te va a ayudar a manejar esas olas de las emociones en los mercados. Y finalmente, bueno, define tu estrategia. Yo inclusive pondría, sí, yo creo que escogiendo la estrategia. Si tú no tienes una estrategia, es como si estuvieras lanzando una moneda por arriba y por abajo y viendo que cae. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras nadando sin ningún tipo de rumbo. O sea, va a haber días en los que vas a ganar, no sé, $1.000 y el día siguiente vas a perder 500 y después vas a ganar 1.500 y después vas a perder 3.000. O sea, es todo lo contrario. Más bien tú tienes que tener un esquema y precisamente una estrategia no solamente de retorno, sino especialmente de riesgo para poder empezar todo esto. Puede parecer un poco abrumador, pero en mi opinión y la de Ramón es lo básico para empezar. oh, excelente, Andrés. De verdad que si no te interrumpí es porque lo dijiste bien. Gracias. No, bueno, una cosa que también es un consejo, en mi opinión, y creo que me parece importante, si estás empezando en los mercados financieros, deberías olvidarte de lo que la gente llama la intuición, porque muchos llegan y tienen como esa corazonada de invertir en algo o comprar algo, y de verdad que sí, uno no tiene experiencia, uno no debería, lo primero que uno tiene que hacer es no hacerle caso a eso. Puedo poner varios ejemplos, o sea, quien no vio unas acciones de Tesla en $1.000 y dijo, no, ahora aquí el precio baja, y no fue así, o quien no vio unas acciones, por ejemplo, hoy estaba viendo el caso de Ford, que tiene una valoración de mercado por debajo de una compañía que vende los carros de Ford, que es una página web. Hay una página web que se llama Corvana o Carvana, creo que es, y esta página que vende los carros de Ford es más valiosa que Ford. O sea, es algo que no, que intuitivamente no, pareciera no tener sentido, ¿no? Entonces, precisamente, lo primero que deberíamos hacer es eso, ¿no? Olvidarnos. ¿Por qué? Porque primero que el instinto viene de un subconsciente de algo de unir puntos, ¿no? De como que, bueno, yo estaba en esta situación antes y por eso voy a tomar esta decisión, pero si nosotros estamos arrancando en un nuevo escenario,
ese instinto, ese feeling de no nos lleva a nada. Entonces, lo primero que yo haría es eso. Y bueno, eso nos lo da la estrategia también. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estrategia, bueno, y dicen shortear, bueno, shortear es lo más difícil del mercado, eso hay que dar un episodio completo. Yo le tengo mucho respeto a eso y para mí es precisamente eso, ¿no? Es lo más complicado y es lo último que deberías hacer, pero eso lo vamos a entrar un poco más específico al final. Lo que les decía, la estrategia. ¿Por qué hay que tener una estrategia? Porque es que si no vamos a hacer las cosas a lo loco, vamos a hacer intuición, vamos a seguir nuestra intuición y no vamos a llegar a nada. ¿Y qué pasa cuando hacemos las cosas a lo loco? Cada vez que haya un escenario donde haya que tomar una decisión correcta, se va a tomar una decisión espontánea, perdón. Es decir, si yo tengo una estrategia definida, que yo compro a un cierto nivel, vendo a un cierto nivel o solo compro a ciertas condiciones, voy a tener muchas más posibilidades de tener éxito, porque no va a depender de mis emociones, va a depender de un sistema. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Por ejemplo, Andrés hablaba mucho de que el análisis fundamental no es suficiente. Bueno, esa es una opinión que tenemos ahorita nosotros, porque, bueno, hemos visto que hay unas condiciones del mercado actualmente que, ojo, pueden cambiar, que no favorecen limitarse únicamente a un análisis fundamental. Ojo, hay miles de fondos, hay gestores, hay personas que han tenido muy buenos resultados haciendo únicamente análisis fundamental y eso se respeta, pero esto es lo que nosotros manejamos, lo que a nosotros nos ha dado éxito y por eso es lo que compartimos. Yo no podría decirle a alguien de ustedes, decirle, no, mira, solo haz análisis fundamental y todo va a estar bien porque por lo menos a mí no me ha funcionado. Siempre he tenido mejores resultados combinando los dos. ¿Por qué? Bueno, porque el análisis fundamental me dice qué es las cosas que puedo comprar, qué cosas yo tengo ventaja también, porque me permite encontrar empresas donde yo podría saber un poco más que la media. Es decir, lo hablaba mucho en los episodios. Si yo soy programador, ¿por qué voy a comprar una petrolera? ¿Qué sé yo de petróleo? Creo que tengo muchas más ventajas en el sector tecnológico. Puedo entender mucho más cuáles son las ganancias, puedo entender cuáles son los costos. Y además, uno tiene que poner una tesis de inversión. Es decir, yo voy a comprar Apple. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay un estudio o hay un escenario donde las iPhones se están vendiendo mucho más que antes y mucho más que la competencia. Entonces tengo que definir no solo cuál es mi tesis de inversión, sino cuáles son esos escenarios, o lo que a veces llaman los drivers, que me podrían dar ese objetivo que yo deseo. Es decir, por qué esa empresa va a valer más en un futuro. ¿Ok? Y esto me lo da el análisis fundamental, me permite entender cuáles son los riesgos, es decir, qué podría pasar que haga que yo no tenga los resultados deseados y qué es lo que tiene que pasar, qué tengo que estar pendiente para que sí se dé. Mientras que el análisis técnico simplemente me da el timing, el momento. Y también me sirve para entender si hay algo que me faltó. Es decir, yo puedo hacer un análisis fundamental muy bueno, pero si de verdad la acción, el precio de verdad está mostrando algo terrible o tiene 10 años a la baja, oye, de verdad, revisa, puede haber algo que se te pasó ver, ¿no? Y entonces el análisis técnico también te permite, de cierta manera, comprobar que lo que tú estás analizando y que lo que tú estás viendo desde un punto de vista fundamental tiene sentido, ¿no? Porque también es parte de la humildad. Si tenemos poco tiempo en los mercados, no pretendamos que nuestro análisis fundamental va a ser mejor que muchos de los expertos que tienen años analizando compañías. Entonces también es utilizar otras herramientas que nos puedan ayudar. Por eso nosotros le proponemos ese enfoque, ¿no? Utilizar el análisis fundamental para ver qué es lo que puedo comprar y el análisis técnico para ver cuál es el momento para comprarlo y si hay una oportunidad de que puedo esperar más para confirmar que es ideal el precio que estoy pagando. Pasa la lámina, Andrés, porfa. Lo que les decía, ¿por qué el análisis fundamental no es suficiente? Bueno, en el contexto que estamos ahorita en los mercados, es que el análisis fundamental tuvo mucho éxito cuando había desigualdad en la información. Es decir, era difícil conseguir los estados financieros de la empresa, ni siquiera había internet, es decir, tenías que buscarlos por periódico o por registrándote en un broker y él te los mandaba a tu casa y esas cosas ya no están pasando. Podemos encontrar información sobre cualquier empresa en segundos. Entonces, si una empresa realmente baja mucho su precio y la hace muy atractiva, probablemente esa oferta va a durar ¿qué? Segundos, días, muy poco. De verdad que ese tema de la desigualdad de la información es clave para entender por qué no podemos utilizar nada más el análisis fundamental. También el contexto monetario, ¿no? Aquí entra un poco la parte económica. Estamos viendo ahorita
que las tasas de la Reserva Federal y los bancos centrales están en unos mínimos, e inclusive hay países con tasas negativas, como el caso de Japón, como el caso de Alemania. ¿Qué hace esto? Bueno, que el dinero, el conseguir crédito se haga mucho más barato, y esto es prestar, prestar, prestar a la economía, y va a favorecer obviamente proyectos que son muy atractivos desde un punto de vista, bueno, en una portada, podemos decir, son proyectos innovadores, están destinados con mucho crecimiento, a alcanzar un mercado muy grande, pero realmente si se analizan estos proyectos podrían no ser rentables. Si vemos muchas de las empresas que están teniendo resultados increíbles a nivel rendimiento, yo diría que el 50-60%, sacando un número, digamos, con la mayor apreciación en su valor de mercado, no son rentables. Y es precisamente por esto, porque si hubiera un costo del dinero muy alto, tú te lo piensas, oye, ¿en qué proyecto va a ser rentable y cuál no? Pero como no pasa ese escenario, estamos viendo estos grandes crecimientos, o lo que se conoce como el growth investing, está tomando mucho, digamos, está hot ahorita en el mercado, pero como les decía al principio, esto va a cambiar. O sea, los estados no son permanentes, ¿no? Hay cambios constantes, y por eso es que la estrategia que vamos a tener nos va a proteger de cualquiera de estos dos escenarios, ¿no? Porque nosotros siempre vamos a favorecer nuestra estrategia, no vamos a estar favoreciendo una tendencia que podría o no mantenerse. ¿Quieres pasar la lámina? Ok, importante. Cuando hablo acerca de la estrategia, es importante que veamos o escuchemos, podemos hablarlo un poco más en las preguntas, porque lo hemos discutido en los episodios, por lo menos el de checklist del inversor, y hablamos también en métodos de valoración de empresas. Ahí tocamos un poquito esos temas más a nivel táctico, es decir, ¿qué hacemos? Pero también me interesa compartirles a ustedes los recursos que a mí me parecen fundamentales y los que más utilizo para yo hacer un análisis y para informarme sobre el mercado. Bueno, la primera creo que la conocemos muchos, Yahoo Finance. Aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, vemos precios, vemos estados financieros de las empresas también, bien detallados, bien ordenados, vemos indicadores, podemos ver relaciones de precio-beneficio. La verdad que sirve como una buena fuente de información, y también hay muchas noticias relevantes del mercado que se actualiza constantemente. Trato de no prestarle mucha atención a esto, pero bueno, también lo tiene. El segundo recurso es Simply Wall Street, de verdad que es una página fantástica. Bueno. Eh, Aquí te hacen un análisis demasiado completo, análisis fundamental, pero muy completo, desde un método de flujo de caja descontado para ver el precio, hasta cantidad de empleados que tiene la empresa y cómo se ha movido esa cantidad de empleados en nivel del tiempo. Es muy detallado y vale la pena. Es gratuito, pues, con la versión gratuita puedes ver 10 compañías al mes. Me parece bastante justo. Y también te muestra un gráfico con el comportamiento de la compra y venta de los internos. Internos me refiero a los que son parte de la empresa, ¿no? Los ejecutivos y los trabajadores de la empresa, que también es importante porque las personas que trabajan en una empresa solo compran las acciones por una razón, que va a subir. Pueden vender por muchas, pero solo compran por una razón. Entonces hay que estar pendiente de eso. Finbits también es un poco al estilo de Yahoo Finance, pero es un poquito más hacia la parte técnica. Hay más temas de screener para sacar. Screener me refiero a poder sacar. Tú pones unas ciertas características. Filtros. Exacto. Pones ciertas características y él te da acciones o empresas que cumplen con esas características que tú estás poniendo. Y eso es clave para una estrategia. Y bueno, también da precios, da indicadores, da actualizado también la información de compra y venta de internos, inclusive más rápido que Simple Wall Street, es bueno para eso también. Y ya en la parte técnica, bueno, Stock Charts es muy básico, pero muy efectivo, y bueno, hasta con el celular lo puedes utilizar. Si no estás utilizando un broker y simplemente quieres ver como un vistazo pequeño, Stock Charts es fantástico. TradingView es un poco más complejo, es muy útil también. Tiene screener, tiene pantallas también, y además tiene una comunidad para compartir análisis técnicos. Y tú vas a encontrar también análisis que han hecho otras personas sobre una posición, sobre si es largo, corto, es bastante interesante. Y también es muy útil. Siguiendo con los medios ya físicos o los libros. Me gustaría que si se nos escapó alguna nos comenten. Bueno, por ahí yo pondría también investing.com, es buenazo. También, al Yo estilo de Yahoo Finance. yo voy con Yahoo Finance. Yahoo Finance con las noticias o sea, 5 de la mañana esos están publicando. Bueno, Guru Focus, por supuesto. Muy Sí, bueno, muy bueno. Focus también. Pero Focus es muy bueno también para el análisis fundamental, y está muy enfocado. Bueno, el fundador es Charlie Tian, que es una persona que él perdió todo su dinero invirtiendo en el .com del 2000, y bueno, se tuvo que pasar al value investing casi que por obligación. Bueno, Mira, Ramón, con lo que y le Charlie queda. Tian tiene un libro muy famoso, ¿no?
Sí, sí, es muy bueno, se los recomiendo también. Bueno, él es el fundador de Grupo. Aquí nos ponen Bloomberg, sí, bueno, pero Bloomberg no está al alcance de todos. No, pero Bloomberg la página, sí, la página también, por supuesto. Pero noticias, claro, noticias y precios. Bloomberg Noticias, no el Mira, terminal. Brian, saludos ahí a Brian, también dijo Stock Tweets. También es buena. Y muy recomendada por la comunidad en Twitter de finanzas. Sí, y mira, más temprano Eduardo Castejón ahí nos comentaba que si Disney en 130. Bueno, yo no la conozco, no sé si Ramón Andrés la conoce a Vamos, Eduardo bajo Disney. podemos hablar de... Pero Bueno, Eduardo lleva rato analizando Disney, déjame decirte. Para los que no lo ahorita lo conocen, vamos a hablar. Eduardo trabaja con nosotros en Value y ya desde la mañana me andaba preguntando, hasta me preguntó por unos robo-advisors, que ese es otro recurso que tiene la gente, para más o menos tener asesoramiento eh, por algunas aplicaciones de Eso lo vamos a fintech ver, más que Eduardo. todo. Eso de precios detallados, eso Sí. es interesante. Jonathan nos pregunta sobre la plataforma Bloomberg. Parece que Bloomberg no solamente es un portal de noticias, canal de televisión, aplicación y página web, sino también es un terminal. Es un terminal que tú instalas en Sí. una casa de bolsa o un banco y se sirve no solamente para operar en bolsa, sino para hacer operaciones OTC también. Y bueno, obviamente tiene una cantidad de información Es absurda, costoso. miles de Es bien dólares al costoso y mes. Creo que cuesta 10K el terminal más o menos. sí, sí, pues ya es más un tema No, eso es institucional. otra cosa ya, eso es una cosa Sí, institucional. totalmente. Ok, siguiendo con los recursos, bueno, hablamos también de GuruFocus, que de verdad la recomiendo bastante. Usan muchos indicadores. Creo que lo único con GuruFocus es que requiere que sepas algo sobre los indicadores que ellos utilizan, porque hay muchos temas muy específicos como el test F y cosas así, que las otras, que es, por lo menos Simple Wasty es un poco más sencillo. Siguiendo con los recursos ya, los libros que yo diría, bueno, aquí obviamente nos quedamos cortos, hay demasiados libros y bueno, hay que recordar que también la ventaja del inversor es la lectura. Entre más leas, más ventaja vas a tener. Y bueno, estos son los que yo personalmente considero que más me han aportado. Hay otros que son importantes, pero bueno, no cabían en la lámina, los podemos discutir también. Y bueno, el primero es el de Peter Lynch, que es One Up on Wall Street, que es un análisis fundamental, pero resalta la importancia que tiene el inversor, digamos, el retail, los inversores como nosotros, los inversores pequeños en el mercado. Que eso era algo que en el momento que Peter Lynch empieza a escribir ese libro, no se resaltaba. Es decir, el mercado, o sea, Wall Street era una máquina que te hacía perder dinero si tú no eras parte de estas grandes casas de bolsa. Entonces, de verdad que él cambia el juego con este libro y me parece fascinante, además de que te da su estrategia bien detallada y te explica también otro aspecto importante, que las acciones tienen categorías, es decir, no podemos ver todas las acciones de la misma manera y eso es súper importante. Siguiendo con Rule One Investing de Phil Town, que también es importante porque él es análisis fundamental, pero él también busca esa mezcla entre lo fundamental y lo técnico. Él también utiliza pequeños indicadores técnicos para estar seguro de que es el momento de entrar. Y él se hizo muy famoso porque él fue parte de, no salió en la película, pero también fue una de las personas que salió en noticias diciendo que en el 2008 venía una gran caída, etcétera, y bueno, obviamente tuvo muy buenos beneficios gracias a eso, ¿no? Y su libro también, lo bueno de esto es que es un lenguaje súper sencillo, o sea, es demasiado básico y vale mucho la pena. El tercero ya es un poco sobre análisis técnico y es de Mark Minervini, que es un trader súper famoso en Estados Unidos y ha ganado un concurso que se llama Investing Championship en Estados Unidos, que es, lo hacen como, creo que es mitad del primer semestre y de verdad que es una competencia muy fuerte y los rendimientos que tienen que tener estas personas durante 6 meses es algo así como de 3 dígitos para ganar y él lo ha ganado como 2 veces. Entonces, de verdad que es alguien que sabe del análisis técnico. Es una metodología mucho más centrada en eso, más especulativo, pero las herramientas que da son muy buenas y de verdad que lo recomiendo mucho. También de alguna pizca de análisis fundamental que sí, para leer cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pero más que todo es la parte técnica que es muy importante. Y bueno, la Biblia del análisis técnico es el libro de Murphy, que es Technical Analysis of the Financial Markets, que bueno, es lo básico. Es un libro un poco complejo, es largo, yo les recomendaría hacer lo que se conoce como skimming, ¿no? Leer las partes más importantes y estudiarlo. Estos últimos dos libros, más que todo estudiarlo, no solamente una lectura, sino estudiar realmente qué son las herramientas que dan, porque son muy específicas.
Y bueno, creo que eso es la última lámina. Para mí Murphy es la Biblia, tal cual. De hecho, si soy honesto, es el único libro de análisis técnico que he leído y afortunadamente con trading de acciones me ha bastado y me ha sobrado inclusive porque hay partes del libro que ni siquiera aplico. Pero me parece que Sí, es por un eso digo el libro de skimming, que hay texto partes que, súper pesado, pero es un libro de texto y o sea, ahí está todo lo que necesitas de análisis técnico. sí, eso es un must. Si quieres empezar solamente en la parte especulativa y irte más hacia el al trading, perdón, deberías leer este, por lo menos. Bueno, Bueno, y ya y eso. llegamos a la sección que queríamos compartir con ustedes. Queríamos o queremos que nos cuenten desde su experiencia si tienen alguna pregunta hacia nosotros primero y también que nos cuenten un poco de su experiencia, cómo les ha parecido la dinámica que hemos tenido el podcast, qué contenidos les gustaría. Inclusive, bueno, estábamos viendo si, bueno, los invitamos a que si se animan, también pueden poner su cámara y nosotros les vamos cediendo la palabra brevemente para que nos hagan las preguntas en vivo. Creo que la audiencia da para eso. Y bueno, también si quieren agregar algo más o comentar algo de su experiencia como inversionistas, emprendedores, algún libro que se nos escapó, algún libro que nos recomienden, no solo a nosotros, sino a los demás. Bueno, creo que este es el momento. Sí, bueno, dejamos los micrófonos abiertos y escuchamos No, su bueno, pregunta. coméntenos en el chat y yo les voy desbloqueando el micrófono porque si desbloqueo todos los micrófonos al mismo tiempo, son 20 personas y Sí, se puede claro, y si quieren, ¿no? desastroso. Porque si no quieren hablar por micrófono, Claro, también sí. pueden hacerlo por el chat nada más. Como quieran. Sí, claro. Mira, Jonathan, vamos a darle la palabra a Jonathan. Segundo. Hola Jonathan, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí. Jonathan. Buenas noches, pana. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo, Cónchale? Muchísimas gracias por el chance y bueno, felicitaciones por la presentación. He tomado algunas notas ahí bastante chéveres que no sabía, que no conocía, más que todas las páginas, las referencias. Muchachos, sabes que, bueno, yo estaba comenzando ahorita con todo esto de, yo opero ya, pero no me he metido de lleno con las acciones. Sé que las acciones ameritan un poco más de tiempo, leer estados financieros, y bueno, estoy tratando de comenzar con todo esto. ¿Qué le recomienda? Y no es el primero que les pregunta esto, se lo preguntaba a Ramón ayer y creo que esto va a ser también útil para quienes lo están comenzando. ¿Qué es lo primero que ustedes recomiendan que dicen, mira, si tú quieres comenzar en invertir en la bolsa, en value investing, ¿qué es lo primero, dónde comienza? O sea, ¿qué es lo primero que tú me dices? Ok, mira, puedes comenzar con esto, por lo menos yo hago bastante trading, vivo de eso, de hacer trading entre días, diferentes activos. Yo comencé y dije, bueno, lo primero que tengo que saber es qué son las velas, es decir, qué es lo que significa una vela para comenzar a poder leer un gráfico. O sea, ¿qué me recomiendan ustedes que dicen, bueno, qué es lo primero que tienes que adquirir tú de conocimiento para comenzar a saber cómo escoger una empresa que no sirve o que no está bien estado, no está muy bien en finanzas, a una que sí capaz sí sirva o es un crecimiento? Ahí mi pregunta. Oh, buenísima pregunta. Si quieres, empiezo yo, Andrés. Vale, pues tenemos varias, así que vamos a tratar Sí. Bueno, Jonathan, lo primero y lo que les recomiendo a todos es buscar las fortalezas de cada uno. O sea, si tú no tienes conocimiento, hablaba de esto con Andrés, es que él busca por lo menos empresas financieras, porque él ha trabajado en bancos, porque él entiende de estas empresas. Lo primero es eso, ver qué sectores tú tienes una ventaja, que podrías tener una ventaja con respecto a todos los demás. ¿Ok? Y ahí vas a tener un primer filtro. Oye, yo no me voy a meter en biotecnología porque yo no sé nada de biotecnología. Yo ahí la descarto. O sea, puede ser que el gráfico esté muy bueno, esté muy bonito, pero no es mi estilo, no es mi estrategia. Ese es el primer filtro. Y segundo, viene ya la parte táctica, ¿no? Agarrar ese checklist de qué es lo que tú estás buscando, que por lo menos en nuestros primeros casos lo uno es saber qué es lo que hace, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la empresa, cómo gana plata y cómo la pierde también, cuáles son los costos? Porque si tú sabes que viene un escenario, por lo menos, vamos a dar un ejemplo, en la empresa, una minera ahorita de oro y el oro está al precio del alza, bueno, tú entiendes cuáles son los escenarios que favorecen esa empresa.
Entonces tienes que entender también esos drivers o esos también inhibidores también que pueden afectar la empresa y seguir con tu checklist hasta llegar a la parte financiera. Bueno, lo primero que vas a ver en los estados financieros, lo primero que yo lo vería es el estado de resultados, a ver si hay una ganancia o no. Eso para mí es lo primero. Y segundo, la evolución del patrimonio, también súper fundamental, porque realmente eso es lo que nos toca a nosotros como inversionistas. Pero creo que podría ayudarte más la parte táctica detallada, digamos, así un paso a paso. Todo el tema de agarrar un checklist, que nosotros elaboramos un modelo, y siempre tratar de hacer el mismo checklist con una empresa. Y ahí tú vas a encontrar cuál es mejor que otra. Vas a poder comparar objetivamente, no solamente a través del precio, claro, eso te va a ayudar, eso va a ser lo último, y bueno, ya tienes la experiencia como trader que te va a ayudar muchísimo en el mercado. Pero lo primero lo primero que te va a ayudar a hacer esto es filtrar, porque hay demasiada información, hay demasiadas empresas, por lo menos en Estados Unidos, y tienes que ir poniendo, uno, qué es lo que estás buscando, qué es donde tienes ventaja, y dos, cuáles son las mejores en esas áreas, ¿no? O sea, ¿qué querías agregar tú, Andrés, aquí? Bueno, iba a ir un poco más preciso. Si una persona quiere entender cómo invertir fundamentalmente, yo de hecho en el curso de la Bolsa de Caracas yo lo divido en dos aspectos, que creo que es cómo funciona la mentalidad de cualquier persona que invierte en una empresa, no solo a nivel de bolsa. Recuerden que a nivel de bolsa es simplemente que hay un mercado donde tú puedes conseguir esas compañías, pero al final del día son compañías igual, son negocios. Entonces está la parte cualitativa y la parte cuantitativa. La parte cualitativa es qué es el negocio. Y por ahí va ya toda la filosofía del value investing. O sea, tienes que entender el negocio, tienes que entender el modelo de negocio. Si no entiendes de eso, no vas a saber cómo invertir porque no vas a entender cómo la empresa genera valor. El valor se traduce en riqueza y la riqueza se traduce al final en retorno para los accionistas. Eso es lo primero. Y ya en el aspecto cuantitativo, que ya es lo que estaba atacando Ramón, yo voy a precisarlo muy agudamente. Tienes que entender contabilidad. Eso es lo primero. O sea, si no entiendes contabilidad, no sabes nada de contabilidad, ¿por qué? Porque perfectamente tú puedes hacer un trade increíble y no saber nada de contabilidad y está bien. Pero a la hora de invertir, bueno, evidentemente tienes que entender contabilidad, que es como el lenguaje de los negocios. Y bueno, ya más allá de eso, todo lo que te dijo Ramón, no sé si lo dijiste, Ramón, pero yo agregaría el tema de flujo de caja, un flujo de caja operativo Sí. positivo. Eso habla muy bien de la empresa porque te está diciendo que la empresa, además de la utilidad contable que tiene, de las ganancias contables, eso también se está ingresando en forma de caja, en forma de liquidez, en forma de efectivo, que al final es lo que tú deberías buscar y tiene que ser operativo, no tanto de inversión o de financiamiento, sino que sea operativo. Entonces, bueno, eso es lo que agregaría, creo que con eso está bastante completo. Igual cualquier otra cosa, sabes que nos puedes escribir por Twitter y te comentamos. ¿Cuál era algunas del chat? Hay varias preguntas, Ramón, vamos a tratar de precisarlas. Esta es buena para ti, Andrés, la de Edwin. Ya voy con la de... Disculpa, es que se me... ¿tienen algún...? Ya va. Yo te la digo. ¿Qué La de Fondo opinan de Valores. del pago de dividendos de fondos de valores inmobiliarios, dando Ok, más de 1.000 acciones por una acción en tenencia? ¿Es beneficioso o no? claro. Bueno, para los que no saben, y para los que no están en Venezuela, como Brian, que Brian está en Dominicana, por cierto, Fondo de Valores tiene inversiones en Dominicana, Brian, el Blue Mall de Santo Domingo es de Fondo de Valores. Tiene dos. Bueno, para los que no saben, Fondo de Valores es una compañía venezolana que hace poco emitió un dividendo en acciones y creo que emitió 1.300 algo, ¿no? Era. 1.300 algo por cada una. O sea, si tenías una acción, pasaste a tener 1.300, básicamente multiplicado por 1.300. Y esto cuando tú lo haces en un mercado, para los que no saben también, eso obviamente te disminuye el precio en la misma proporción. Es decir, el precio de la acción se divide entre 1.300 y pico. Entonces, esto en general, no solamente en fondo de valores, pero en general lo que hace es que te da más liquidez en la acción, porque ahora la acción vale menos. Aunque ahora con el tema de las acciones fraccionarias, como que esto se va a acabar, pero Sí. igualmente, en términos históricos normales, lo que hace es que le da más liquidez a la acción. Eso es algo bueno, en mi opinión. Normalmente también, en el caso de mercados tan pequeños como el venezolano, eso al hacer una acción más líquida y al haber más acciones en circulación, eso va a hacer que haya más accionistas también. Ahora, ya específicamente hablando de fondo de valores, la acción pasó a costar más o menos como un Bolívar 36, creo que fue el ajuste. Y para los que no viven en Venezuela, un Bolívar 36 creo que es como una 10 milésima de dólar. No, no existe, no existe. No llega ni siquiera a un centavo de dólar.
Sí. Entonces, es una acción que tiene un valor tan ínfimo, tan ínfimo, el costo de la casa de bolsa de hacer la operación, de hacer una transacción por ese monto es mucho mayor que el beneficio de la comisión. Aquí quiero llegar. Esto ya es un tema un poco más específico de por qué se hace en Venezuela, es más que todo porque hay que aumentar el capital social de la empresa, tienes que cargarlo contra utilidades y tú lo que haces es repartir acciones para hacer eso y no repartir dividendos en efectivo. Pero el efecto que eso tiene en las casas de bolsa es nefasto, porque ahora tienes muchas operaciones muy pequeñas. Estamos hablando de operaciones de, o sea, centavos de dólar, Sí. literalmente centavos de dólar, y tienes todo un back office operativo que te está costando mucho más que esa comisión que te está ganando. Eso para mí es malo. Entiendo por qué lo hace la empresa, pero si fuera una casa de bolsa no me gustaría que lo hicieran. Y como inversionista, a mí, no sé, a mí la verdad me da igual eso, porque, o sea, para mí, de hecho, prefiero que no lo hubieran hecho, porque ahora uno tiene Tal como cual. 10 billones de acciones y cada una vale centavos, entonces el cálculo de No rentabilidad sabes cuánto, y tienes que ajustar también para saber sí, cuánto. es como más Edwin, respondiendo a complicado. tu pregunta, viéndolo desde el punto de vista contable y desde el punto de vista únicamente del inversor, el efecto es nulo. Hay otros efectos indirectos, que es lo que hablaba Andrés, de que, bueno, ahora pareciera que es más barata, que eso lo hablábamos, de que eso es en términos relativos, ¿no? En términos absolutos habría que ver, pero que podría ser más atractivo para el que no sabe. Oye, alguien que no estuvo pendiente, que pagaron dividendos en acciones y de repente ve el mismo precio de algo que estaba en 5 y lo ve en 1, probablemente va a comprar más. Pero eso es como tener un pedazo de pizza, o sea, una pizza, perdón, que a ti te tocan 2 pedazos y ahora esos 2 pedazos lo van a picar en 2. Ahora te tocan 4 pedazos, pero tienen los mismos 2 slides. Es decir, tu participación en la empresa es la misma y el valor es la misma. Para mí, yo no soy fan de estos, como decía Andrés, de estos dividendos en especie, como le dicen, a menos que sean spin-off, que sí hemos visto buenos resultados, que eso podemos hablar después, pero realmente yo no lo veo como algo atractivo. Sin embargo, en este caso específico, entiendo que, bueno, justo antes de ajustar tuvo una explosión durísima la acción, subió como 200% en un día, una cosa absurda, pero fue momentáneo y fue como con $200 nada más de... Es decir, alguien compró $200 y la Sí, acción subió pum. 200%. Y al siguiente día ya estaba otra vez donde arrancó. Es decir, subió y bajó rapidísimo. Pero, o sea, lo que digo, del punto de vista del inversor, ni beneficios ni es nulo. Así como ahorita va a pasar con Apple, que Apple va a hacer el proceso inverso, va a cortar el precio de la acción. Y para que es accionista, debería ser transparente. Bueno, breve, voy con David Carao, Mauricio y Brian, ¿ok? David nos comenta que cuál es el punto más importante, en nuestra opinión, bueno, no sé si lo has leído, Ramón, Bufetología, pero nos pregunta qué te pareció lo más importante de ese libro. ¿Tú lo leíste? No lo leí, así que te dejo esa pregunta para ti, Andrés, que sé que es tu favorito. Sí, bueno, Buffetology fue el primer libro de inversión que yo me leí. Creo que cualquier persona que sepa leer y sumar lo puede leer. O sea, a ese nivel de simpleza lo lleva Mary Clark y David Buffett. Mary Clark es la ex, ¿cómo era? Yerna. Es la ex esposa del hijo de Buffett. Ok, disculpen Okay. que perdí la... Pero bueno, Bueno, no sé. conocía mucho a Buffett. Es un libro súper recomendado. ¿Cuál es el punto más importante, en mi opinión, de ese libro? A mí lo que más me gusta, o la mayor enseñanza que me hace ese libro, si tuviera que resumirlo en 2 líneas, es que te dice, mira, o la empresa cumple con estas características, que es el screener que ellos hacen. Obviamente tú tienes que pensar que ese es el screener que funcionaba en ese momento, ¿no? O que le funcionaba a Buffett, pero tú tienes que crear tu screener también, como decía Ramón. Sí. O sea, si el checklist, lo que decíamos, si la empresa cumple con estas características, y lo bueno del libro es que te lo hace desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, es lo que les venía diciendo. Inviertes. Si no, espera. Para mí, No tengan excepciones, muchachos. esa es la clave, disciplina. Y eso es lo que Tal cual. cuando lo leí a los 17 años, lo he hecho, me ha ido bien, me ha ido mal, pero al final del día ha sido con decisiones que yo tomé racionalmente y no fue porque, sabes, Tesla estaba subiendo y compré Tesla y hice plata. Bueno, te puedes hacer plata, pero yo creo que cuando te empiezas a salir de tus principios y de tu checklist, y no significa no ser flexible, tienes que ser flexible, pero cuando tomas decisiones que no van con la estrategia que tú tienes, como decía Ramón, es donde empiezas a perder plata sistemáticamente.
Voy con Mauricio Margarita. Un saludo, Mauricio. Nos pregunta que, dice que en algún podcast hablamos de un curso de análisis fundamental y técnico, ¿cómo va eso? Lo estamos maquinando. Eso viene. La gente nos ha pedido más el técnico que el fundamental. Yo hubiera preferido más el fundamental que el técnico, pero me gusta más, pero sí, estamos trabajando en eso, Mauricio, y está pendiente que pronto lo vamos a sacar. Brian, ¿te escondiste? Bueno, Brian, te voy a quitar el mute. Brian es un gran amigo nuestro de República Dominicana. Brian. Entonces, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo chévere, Brian, todo saludos. nítido, como dice. Saludos ahí a Brian, todo Sí, nítido. hermano. Dice. Lo primero es muchas felicidades, muchachos, por su aniversario. Y como les dije, Gracias. bueno, a Eduardo le comentaba ayer que yo conocí Value por este tema de la pandemia y que me han aportado mucho porque, uno, lo he conocido a ustedes y he aprendido demasiado, lo cual sé que a muchas personas, igual que a mí, le ha funcionado mucho abrir su conocimiento en torno al mercado. Entonces, de ahí viene esta pregunta. Uno acostumbra a leer y la primera pregunta que uno pone en Google usualmente es con cuánto dinero o cuánto capital un inversionista beginner, por así decirlo, puede empezar en el mercado. Lo lógico, todos lo sabemos, que en libros y artículos, muchos te dicen, tú debes poner un capital que tú sepas que no lo vas a necesitar en los próximos 5 años o los próximos 10 años. Pero en términos de cantidad, ¿cuánto? Muchos dicen 10,000, otros dicen 5,000, pero quisiera saber si la técnica de ustedes en este caso fue que si, por ejemplo, decían, bueno, Tesla está a $100 y yo quiero 10 acciones de Tesla. Bueno, pues déjame ponerle $1,000 a mi cuenta, a mi trading account en TD Ameritrade o lo que sea, o ustedes tenían un fondo y decían, bueno, aquí tengo $10,000 y lo voy a diversificar por todos lados, y mientras yo vaya recibiendo ingresos, ya sea por trabajos o por una pasantía o por lo que sea, voy destinando una parte a mi broker account. ¿Cómo es eso? Excelente pregunta, Brian. Andrés, ¿quieres que yo empiece o...? Bueno, yo puedo empezar. Entonces, en resumen, con cuánta plata empezar y más o menos cómo manejar la metodología, ¿no? Okay. Sí. Bueno, a ver, esa es una pregunta en inglés, como dice, una tricky question, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero es una respuesta, como dice mi papá, que solamente te puedes dar tú mismo, como dice mi papá. O sea, es una respuesta que depende de cada quien 100%, ¿no? Y si es lo que dice en Google, y si es lo que dice en Google, me alegra muchísimo que lo digan porque es así. Eso es lo primero. Ahora, ya hablando más en términos numéricos, desde un punto de vista ya más empírico, más técnico. Mira, por temas legales en Estados Unidos, para que todos sepan, no sé la verdad cómo será ahorita con el tema de Robinhood, pero, o sea, por lo menos con las plataformas que yo he trabajado y que sé que otros venezolanos tienen acceso, como Interactive Brokers, Charles Schwab, Ameritrade, en República Dominicana, debe ser más o menos igual, porque al final del día depende si tienes residencia o no tienes residencia, green card. Si tienes menos de $25,000, tú vas a poder hacer un número determinado de operaciones al mes, ¿ok? Entonces, no digo que sea bueno o malo, obviamente es malo porque estás limitado, igualmente A la puedes... semana, inclusive, es a la semana. A la semana, bueno, Ramón, eso te lo va a aclarar ahorita mejor, pero sí es algo que tienes que tomar en cuenta para tu estrategia. Entonces, si tu estrategia es hacer day trading, no vas a poder hacerlo con stocks en Estados Unidos, tienes que buscar otros instrumentos. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema del size y de la distribución, o sea, el tema del tamaño de las inversiones y cómo las puedes distribuir y todo esto. Ahorita justamente, como les dije, me alegra mucho que hay algunos brokers que están trabajando sacando productos de acciones fraccionadas. Por ejemplo, Tesla vale 1.500 ahorita, creo que cerró hace poco 1.600, 1.400. No tengo ni idea. 1.400, $1.500 para una sola persona, o sea, es muchísimo dinero para una sola acción, ni siquiera una posición, una acción. Entonces, todo este tema de las acciones fraccionales es precisamente para darle la oportunidad a los pequeños inversionistas de participar en ese tipo de compañías. Y eso es muy bueno porque te va a permitir entonces hacer una estrategia de manejo de riesgo y diversificación mucho mejor. Porque imagínate que tú estés, yo quiero Tesla y Tesla es la empresa, el automaker que aunque a Ramón le moleste, más valioso del mundo. No, y, no, a mí no me moleste. bueno, es el automaker más valioso del mundo y va a ser el futuro y todo lo que tú quieras. Ajá, pero yo tengo $3,000, entonces voy a irme 50% con Tesla. Bueno, yo te diría que no lo hagas, ¿no? Pero
este tipo de acciones, de mecanismos de acciones fraccionarias, te van a permitir distribuir mejor el riesgo. La verdad, sé que, por ejemplo, hay otras brokers que se los recomiendo si van a empezar con poco dinero. Por ejemplo, Folionet, una empresa venezolana, por cierto. Es un broker y yo le hice el compliance check y me parece que es una buena plataforma y es una plataforma segura y seria que te permite empezar a invertir con muy poco dinero, ¿ok? Es una especie de Robinhood orientada hacia Latinoamérica, se los voy a dejar en el chat. Y yo creo que con ellos bueno, creo yo, la verdad no sé, no estoy seguro, averigüen, que puedes empezar con menos del requerimiento que tiene de los trades a la semana. Y bueno, por supuesto está Robinhood y otros. Yo nada más te podría decir Robinhood y esta gente, porque hay muchos brokers que sí te permiten comprar CFDs o te permiten comprar acciones, pero no te puedo decir que son brokers serios y la verdad hasta ahí no llego. Mira, por ahí alguien nos comenta que usa Folionet. De repente nos puede ayudar con los, con los, Buenísimo. con los mínimos de inversión. Ramón. Bueno, para complementar esto, como te decía Brian, me gustó mucho tu pregunta. En términos operativos, por lo menos el broker que yo utilizo, él te pide un mínimo de $5,000, el Interactive Brokers. Entiendo que ellos esta política a veces cambia, ¿no? Y entonces Ha podría cambiado, porque cuando yo empecé era 1500. Era 1.500. Entonces, eso tendrías que verlo también. Yo diría que empezaras colocando, yo diría, si puedes, es que va a depender de tu capacidad de ahorro y cuánto tengas en un fondo de emergencia. Si tienes un fondo de emergencia de 5 o 6 meses, podrías poner, no sé, un año. Si tienes un trabajo seguro, podría considerar un año de sueldo. Así más o menos yo buscaba esas métricas, ¿no? Un año de sueldo, ya habiendo tenido asegurado un fondo de emergencia, para mí un año de sueldo era como que algo que estaba dispuesto a perder, es decir, un año de trabajo y buscando los beneficios, ¿no? Era como mi máximo riesgo, o sea, cuánto de verdad, es decir, yo no quería perder 2 años de trabajo, pues, pero yo decía, oye, un año, como decía Andrés, soy joven, bueno, lo puedo recuperar. Entonces, ese fue por lo menos para mí el primer size. Con el tema de la diversificación, yo no soy amigo de la diversificación, como dicen muchos inversionistas, eso viene de cuando no sabes lo que estás haciendo. Y al final la diversificación también queda expuesta, por lo menos cuando tienes este tema del coronavirus, todas se fueron para abajo. Entonces, que tenías 10, tenías 20, igual recibiste el golpe. Entonces, para mí la diversificación viene cuando ya tienes una edad un poco más avanzada y no tienes tanto tiempo y no tienes tiempo para dedicarte al mercado. Eso es algo que nos faltó decir. Oye, si vas a invertir necesitas tiempo, de verdad. O sea, necesitas tiempo para analizar las empresas, para estar pendiente también de tus inversiones. Puede ser que, ok, no veas los precios todos los días, eso no es sano. Pero sí tienes que estar pendiente cuando reportan resultados, tienes que estar pendiente cuando lanzan un nuevo producto al mercado. Entonces, de verdad que la diversificación, por lo menos yo no soy fan, no la recomiendo a menos que no tengas tiempo y vas a dedicarte simplemente al passive investing a través de estos fondos indexados que han sido una herramienta bastante buena, han tenido un rendimiento bastante significativo y los costos para usarlos son como de 0,15% al año que tienes que pagar. Entonces, de verdad que es una buena alternativa. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo diría que como estás empezando, o sea, si tienes que verlo como cualquier otra actividad en lo de invertir. Es decir, cuando yo empecé en el gimnasio, yo no fui a levantar en los pesos más altos, ¿no? Empecé de a poco, ¿ok? ¿Por qué? Porque vas mejorando. O sea, tu capacidad de análisis va a ir creciendo porque vas a ir analizando más empresas, vas entendiendo cómo es la dinámica del mercado, vas agarrando experiencia. Entonces tampoco tiene mucho sentido que de lo que metiste en tu cuenta lances el 50% una vez en una posición. Yo eso no tampoco lo comparo porque estás empezando. Entonces, yo diría que máximo, yo me guío así o así me guié en su momento, tener un máximo del 20% en una posición. Porque era eso, porque yo sabía que tenía deficiencias y que poco a poco iba a ir mejorando. Entonces, no quería ver que después de un año y decir, oye, ¿por qué compré esta posición o por qué no? Y si es el caso contrario, que la posición subió bastante, igual hiciste dinero. Entonces, no vas a estar lamentándote de que, bueno, pero puedo haber hecho más. O sea, lo importante es no perder, como decía Andrés. O sea, hay que cuidar, más si vamos a empezar con algo pequeño, hay que cuidarlo. Entonces, lo importante es eso, no perderlo. Entonces, ok, puedo haber hecho más, pero ¿y si es el caso contrario? O sea, perdí el 50% de una vez. No tiene mucho sentido. Entonces, yo me guiaría por eso. Los límites por el tema de los brokers
Y en posiciones yo te recomendaría, si estás empezando, máximo 20% en una posición. Y bueno, cuando vayas mejorando, tú mismo te vas a dar cuenta. Tú mismo te das cuenta cuando vayas, vas a ir, cuando vayas haciendo los análisis, vayas viendo los precios, y dices, bueno, esta acción probablemente en un plazo de un año sea más valioso, y vas a ver que tus análisis, aunque no pusiste dinero, tuvieron buenos resultados, y ahí te va a dar también más confianza y va a ser mucho más fácil todo el proceso de inversión. Y vas de menos a más. Yo voy a cerrar con 2 puntos que no está en la pregunta. Pero a ver, la diversificación es buena cuando de verdad tienes una diversificación estadística. A ver, si tú compras Bank of America y compras, no sé, Goldman Sachs o Wells Fargo, ¿sabes qué tanta diversificación puedes tener ahí? Probablemente cuando las Sí, dos se vayan mueve muy similar. mal. O sea, el tema de la diversificación es porque tienes una falta de correlación entre dos activos. Y esa falta de correlación puede ser porque son de sectores distintos, de países distintos, que va un poco con la pregunta que nos tienen ahorita la voy a responder. Y lo último, la diversificación no debes hacerla solo por diversificar. O sea, yo prefiero estar en efectivo, en cash, que comprar una compañía por comprarla solo por diversificar. O sea, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Yo prefiero comprar en una compañía buena y tener lo demás en caja, ¿no? Que comprar una buena y una mediocre o 5 mediocres solo por diversificar. Eso no tiene ningún tipo de sentido para mí. Que al final es lo que estás haciendo cuando compras un ETF o compras o diversificas por diversificar, ¿no? Voy con, bueno, Brian, sabes que eres un pana de la casa aquí, como decimos en Venezuela. Gracias por la pregunta y siempre estás ahí activo. Mira, voy con Ramón, voy con otras que están por acá. Vamos a... Okay. Están muy buenas las preguntas. Sí. Sí, bueno, vamos a tratar de responder esta puntual. Edwin, ¿qué opinaba la decisión Warren, qué opinamos, me imagino, de la decisión de Warren Buffett de comprar aerolíneas y luego vender esa acción? Bueno, yo creo que yo no soy nadie para cuestionar a Warren Buffett. No, mentira, estoy diciendo broma. Mira, yo creo que él simplemente se dio cuenta rápidamente, porque obviamente es una persona que tiene mucha información que nosotros no tenemos, del impacto que iba a tener el coronavirus, y simplemente cortó pérdidas de la manera más rápida. Y cortó pérdidas mal, porque cortó pérdidas en $20, pero, ¿sabes? Al final del día él prefirió mitigar el riesgo de que se fuera a $1 o a 0, que esperar a que subiera a 7, inclusive por lo menos Delta rebotó de $20 a $30 después de que Buffett vendió. Pero, entiendo que hoy también rebotaron por unas noticias importantes. entonces, o sea, realmente creo que él simplemente cogió su pérdida, dijo, tal cual como dijo en la entrevista, yo no quiero saber nada de esto, les deseo mucha suerte, saludos, chao. Y ya, pues nada, así, o sea, creo que así son los negocios. Creo que cuando tú no te sientes cómodo con una posición... Es parte de su estrategia, o sea, está bien claro, no hay excepciones. O sea, él no tiene posición, no puedes tener una posición porque o sea, tu único, o sea, decir, yo tengo una acción nada más porque quiero salir breaking even, o sea, porque estoy abajo y de verdad que no quiero perder dinero, entonces la voy a aguantar hasta que me recupere y me salgo al precio que la compré. El mercado no te conoce, no sabe de ti, entonces eso no es una razón suficiente para tener una acción. Si no tienes... Él no vio un futuro, simplemente. Él lo dijo, yo no veo que esta empresa sea más valiosa en un futuro y no me interesa. Entonces yo no la voy a aguantar como para recuperar más dinero. No, salgo de eso y ya. Y eso fue la decisión. Voy con Miguel Ángel Quintero. Bueno, un saludo. Miguel Ángel dice, hola, buenas noches, los felicito. Me encantan los podcasts, me gustan más capítulos visuales. Más los capítulos visuales, las entrevistas que han hecho en persona. Gracias, a nosotros también nos gustan más, pero no hemos podido hacerlo sí, por el... Claro. Pero no ha sido decisión de nosotros. No ha sido nuestra culpa, apenas esto se acomoda un poco, lo volveremos a hacer. Primero, me parece buenísima la primera lámina del ahorro. Después de muchos años de ahorro, creo que ha llegado el momento de invertir. Mi pregunta es, ¿actúo como inversor retail versus acudir a gestor de fondos? ¿Qué plataforma acudir para inversión en retail? En caso de no acudir a un gestor, ¿recomendaría ir por los fondos indexados o crear su propio portafolio de inversión? Ok, esto ya lo respondimos del tema de las plataformas. Igualito, ahorita yo las coloco por el chat. Folionet, creo que por ahí nos están aclarando que se puede empezar con muy poco dinero. Brevemente, mira lo que dijo Ramón, tal cual. O sea, si tú no tienes tiempo para dedicarte a los mercados, dale tu dinero a alguien más que sepa más que tú y te va a cobrar algo por hacerlo por ti. O sea, es igual pero que sea un buen, o sea, que tenga buen tracking, no es a cualquiera. No, claro. Pero a ver, o sea, si tú no sabes reparar tu carro, tú se lo llevas al mecánico para que lo repare. ¿Por qué? Porque el mecánico tiene un track record, porque otro pana te dijo, mira, este mecánico es bueno y es de confianza. De confianza es importante a la hora de manejar el dinero.
Súper. Es lo mismo, para mí es lo mismo. Ahora, si quieres hacerlo tú mismo, están las plataformas que te dijimos, y si es mejor empezar con ETF o empezar con acciones, bueno, obviamente tenemos que decir, Ramón, yo creo que ETF, particularmente para mí, Andrés, no es atractivo. Yo no comparto esa filosofía de inversión, pero evidentemente una diversificación sistemática te va a dar un riesgo sistemático, no un riesgo de cherry picking o de stock picking, de coger una empresa, ¿no? Y Sí. por estadístico simplemente vas a reducir el riesgo. A mí no me gusta porque no me parece emocionante, me parece súper aburrido. Lo respeto, es efectivo y habrá ETF que han tenido mejores rendimientos que yo, tal vez ajustados a riesgo inclusive, pero a mí no me gusta y creo que es algo personal. Tengo Sí, panas que son buenísimos en finanzas y solo invierten en ETF. Entonces, tal cual. Yo conozco varias personas que trabajan conmigo que esa es su estrategia y les ha ido muy bien, ojo, por eso digo, han tenido un buen rendimiento. Por lo menos el QQQ, que es el de Nasdaq, o sea, ha claro, estado imagínate. como 6, 7 años Apalancado. para arriba. Sí, no, ese no es apalancado, pero ha estado Yo sé, muchos yo años sé. arriba, entonces, bueno, todos sabemos con las acciones tecnológicas. Pero ¿Qué tal cual como dices opinamos? tú, eso Ajá, disculpa. Sí, es una estrategia diferente. Eso, de repente no tengo tanto tiempo para analizar, entonces claro. podría dedicarme a eso. Ojo, yo prefiero el ETF, que no sé si tú compartes esta posición conmigo, yo prefiero el ETF que acudir a otro tipo de fondos, ¿no? Porque hemos visto ahorita que los fees que cobran estos fondos, los gastos anuales son demasiado altos. Entonces, realmente no queda nada para el inversor de retail. Entonces, en cambio, el ETF, como decía, los costos al año que te cobran son menos de un punto porcentual. Entonces, si no tienes tiempo, preferiría el ETF. Después dice, Pero yo no lo hago, como dice Andrés. ¿qué opinamos de los Robin Hooders? Creo que podrá ser un buen tema para un capítulo. Lo comparto, podríamos hacer un capítulo de los Robin Hooders. Sí. Bueno, yo de verdad desconozco a fondo todo este tema de ellos, o sea, sé qué es lo que está pasando y bueno, a diario ponen cómo están cambiando las posiciones de ellos, pero realmente creo que es una tendencia, ¿no? Creo que es uno de esos momentos donde se llega mucha gente al mercado y dice, ¿no? Esa moraleja de cuando hasta el zapatero está dándote consejos de acciones, es que tienes que andar con cuidado, ¿no? Entonces creo que estamos llegando a esa etapa. A mí me gusta que democraticen las inversiones y de hecho eso es lo que estamos apostando en Venezuela y en Latinoamérica en general. Pero al mismo tiempo es como todo, ¿no? O sea, tienes un montón de gente desinformada que de paso ahora tiene un estímulo de Trump, bueno, el gobierno de los Estados Unidos, discúlpenme, un estímulo monetario en los bolsillos sin hacer nada. ¿Sabes? Vamos a jugar a hacer trade con plata, pues. Entonces, eso obviamente, temas como el de Hertz, como el de la aerolínea, parece mentira, pero eso tiene un impacto, pues, la cotización de los activos. Y simplemente creo que tienen que manejar con cuidado. O sea, es que al final del día yo creo que no se trata de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, simplemente es una realidad de mercado y tienes que lidiar con ella y ya. Sí, tal cual. La 3 está seguro Eduardo por ahí, Guevara, si no se está todavía conectado. Ahí está. Sí, claro, sí, claro. De private equity. No, bueno, sí, ahí podemos hacer un buen episodio. De repente se puede conseguir también un invitado para que Ramón ahí le haga unas preguntas y que ustedes mismos, los que están aquí conectados, dejen sus preguntas también, estén pendientes de las redes y dejen sus preguntas y cuando ya estemos con el invitado se las hacemos llegar y resuelvan todas sus dudas con respecto al private equity. Ese me gusta. Y bueno, el tema de los cursos de la Bolsa de Estados Unidos, técnico y fundamental, sin duda lo estamos trabajando y más temprano que tarde lo vamos a tener. Gracias por esas preguntas, Miguel Ángel, y gran saludo. Igual, quédate aquí con nosotros. Gracias, Miguel. Vamos a ver, tengo por acá, Yonira, ¿qué tipo de trading recomiendas si estás comenzando a conocer los mercados financieros? ¿Swing trading o day trading? Esa te la dejo a ti, Ramón. Swing trading, definitivamente. Para mí, day trading, y lo dicen por ahí coloquialmente, es recoger monedas delante de una aplanadora. Y, o sea, los movimientos que puede tener un día el mercado, buscarlos para mí no tiene mucho sentido. Me gusta más realmente entender un patrón que normalmente ese patrón no se va a desarrollar en un solo día. Entender ese patrón y buscar el máximo, lo que llaman, bueno, en el trading nunca, como dicen, nunca comes el pescado completo. Siempre
tienes que botar la cola y la cabeza y te quedas con, como digamos, el cuerpo, que es donde están las mayores ganancias. Entonces yo creo que con el swing trading optas para eso. ¿Tú A cómo ver, lo...? mira, es que yo no lo veo tanto así como que si es day trading versus swing trading. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿tú eres un day trading o swing trading? O sea, a ver, yo no entro y salgo de una posición porque se va a acabar el día. No es que va a cerrar la campana y berro, va a cerrar la posición a menos, ojo, esto es muy importante, a menos de que vaya a venir un evento macroeconómico, alguna noticia que reporta, algo que me vaya a crear que sea Reporte, un gap, ¿ok? Un gap es una diferencia muy grande entre el precio de apertura y el precio de cierre, que vaya a representar un riesgo para mí. Y bueno, inclusive te puedes quedar en el after hours, que es cuando cierra el mercado y siguen esas jornadas de trading mucho más ilíquidas, pero igualito puedes ahí tradear. Pero si eso no pasa, que son eventos puntuales, yo la verdad no le presto tanta atención al tema de si me quedo en una posición un día o me quedo 3 días. Evidentemente no me va a quedar infinito, siempre y cuando esté dentro de mi estrategia, porque eso es lo importante. O sea, si yo, por ejemplo, yo, Andrés, eh, yo cuando entro en una posición, mi riesgo máximo que asumo, porque creo que un poco por el tamaño de la cartera que manejo, es aproximadamente un 0,2% o 0,3% del portafolio, que van a decir, eso no es nada. Es demasiado. Bueno, puede ser que no sea nada, Es demasiado. pero, O sea, es demasiado controlador. pero a ver, ¿pero es por qué? Porque primero eso es el portafolio, no es la liquidez, eso es lo primero importante. La liquidez es como el 1%, que es diferente, y eso es importante. Pero, ¿por qué lo hago? Porque al final del día yo Andrés, prefiero tener mi estrategia bien sistematizada y probada y tener muchas ganancias y cortar las pérdidas rápido y seguir porque yo sé que mientras más repita yo mi estrategia estadísticamente, más voy a ganar. Sí, tal Entonces, cual. si la ganancia se me da en un día, sabes que yo ahí, a ver, yo no dejo eso abierto, pues yo dejo mi stop y dejo mi take profit y ya, si eso se me da en el día, se me da. Evidentemente, si yo veo, por suerte, a ver, que la acción empieza a subir y estoy en un take profit, y yo veo que está subiendo con volumen, yo puedo de repente lo que hago es que pongo una orden de un stop profit más abajo y lo voy subiendo, ¿no? En Va caso subiendo, exacto. ella sube y cae, bueno, yo cerré ahí, pero lo que hago es estirar un pelo la ganancia, ¿no? No es mucho, pero bueno, es algo. Y eso puede pasar en un día, en dos, en tres. Yo inclusive he estado en posiciones hasta 4 o 5 días que no sé que no viene ningún evento y, y ya, pues, o sea, yo no digo, ¿por qué? Porque si tú cierras una posición en un día por cerrarla, al día siguiente de repente sea el resultado que tú esperabas y no hiciste nada, perdiste el dinero de la comisión. Entonces, yo lo veo más así. Sí creo que obviamente, y bueno, para cerrar la respuesta, el tema de la volatilidad de un día, yo ahí difiero con Ramón, creo que es un gran depende porque eh, depende mucho del tamaño de la posición que estés tomando, en el sentido de la proporción del portafolio que estás arriesgando. Y también depende del instrumento, ¿no? Si estás en opciones, por ejemplo, es otra cosa. Pues en opciones en 2 minutos puedes tener una volatilidad del 200%. Sí, bueno, eso es otro mundo ya. Estrictamente de acciones, sí, bueno, aunque este año ha sido full volátil, pero sí, evidentemente en varios días es que puedes tener esos retornos de 2, 3%, a menos de que estés hablando de la que sube como 20% todos los días, ¿no? No, tampoco así. No, ojo, pero es que, a ver, los patrones que de repente en un día puede tener una muy buena Ah, volatilidad, claro. pero ajá, y si está al alza, simplemente voy a subir el stop loss y ya. O sea, no hay. Creo que lo más difícil es tomar ganancias en el mercado, porque si eres bien disciplinado, las pérdidas no hay, como digo, no hay excepciones. O sea, llego al stop y ahí chao. Entonces, el arte realmente está en el tema de tomar las ganancias. Eso es lo más difícil. Pero bueno, si me tuviera que quedar, ¿no? Como dices tú, que es importante también, no es que llegó la campana, entonces no, hay que salir de todas las posiciones. Que bueno, que puede que haya gente así, pero yo no lo comparto. Yo preferiría el swing trading y es lo que hago también. O sea, Ojo, no estoy recomendando que dejen posiciones abiertas intradía, ojo. Yo estoy diciendo que yo lo hago porque yo conozco mis size, ¿ok? O sea, yo estoy manejando size muy pequeño. Ahora, si tú tienes un 5, no sé, estás arriesgando el 3% de tu portafolio y lo dejas abierto un fin de semana, el gap te puede aniquilar. sí, tal cual. Entonces, Imagínate este contexto. ¿ok? Eso depende mucho del manejo de riesgo que tengas. Seguimos. Adriana nos dice, hola, bueno, hola Adriana, te mando un gran saludo porque ella es una gran estudiante de nosotros
siempre está pendiente y también escucha nuestros episodios. Hola Adriana. Y además sale nuestro video aniversario, Adriana, gracias por eso. Dice, ¿qué le aconsejan a alguien que quiere dedicarse profesionalmente al análisis financiero para desarrollar una carrera en una empresa o en una casa de bolsa? También por tema de adquirir experiencia antes de invertir, tomando en cuenta que no se debe invertir aquella cantidad que necesites a corto plazo. Personalmente es un tema que me encanta, aún invierto básicamente por esa razón, pero me encanta este mundo de los mercados. Bueno, yo no trabajo en mercados ya, ni trabajo en bancos, se los dejo a Ramón que trabaja en una institución financiera grande. Bueno, ahorita, como saben, es importante todo el tema de los reconocimientos, por lo menos puede ser el CFA, pero es costoso. Entonces, lo que yo te recomendaría, y creo que para cualquier profesión, es educarte lo más que puedas. No tienes necesariamente que empezar a invertir si no estás en la posibilidad. Yo conozco por lo menos varias personas que inclusive son CFA y nunca han invertido, que suena un poco raro, pero bueno, también es válido, ¿no? Y bueno, como cualquier cosa, lo que quieres tienes que buscarlo, ¿no? Empezar a contactar a estas casas de bolsa, a todas estas instituciones financieras y ya demostrando esos conocimientos que estoy seguro que ya tienes, ¿no? Que nos has demostrado también con todo esto que has compartido con nosotros este tiempo. Entonces, no te desmotives porque simplemente no has empezado a invertir. Te recomendaría también, si te interesa más, usar un simulador para que puedas ir practicando para cuando tengas esa oportunidad. Tal cual. Yo recomendaría, yo trabajé en CAF, hace varios años, trabajé en Banesco también. Yo creo que es mucho más lo que tú dices, o sea, es tener manos en la experiencia y que cuando tú vayas a esa entrevista de trabajo o vayas a aplicar para ese puesto, no solamente tener la parte teórica, sino decir, mira, yo tal vez, así sea que invertiste, no sé, $50, $100, pero que ese reclutador y esa persona vea que tú tienes un interés genuino en lo que hace la empresa, ¿no? En temas financieros. Pero además eso que lo has puesto en práctica, que es lo que más importa a la hora de contratar a alguien. Eso es lo más importante. Y inclusive es tal cual lo que dice Ramón. O sea, si yo tuviera que escoger entre un candidato que tiene el CFA y un candidato, pero no ha invertido, y un candidato que no tiene CFA, pero que ha invertido, y así no tengo un rendimiento, wow, pero y inclusive se ha perdido dinero, pero que entienda lo que está haciendo, entienda por qué perdió dinero, sepa lo que está hablando. Para mí es una ventaja competitiva como perfil gigante, pues, al 100%. De hecho, yo nunca he trabajado en una casa de bolsa. Y mi papá, que ha sido mi mentor, tampoco. Pero yo creo que si fuera a buscar trabajo en una casa de bolsa, perfectamente lo podría hacer. Y lo digo desde el punto de vista de la humildad, porque tengo más experiencia probada como inversionista individual en mi caso, donde yo puedo decir, mira, yo he hecho esto, esto y esto, pero eso va mucho más allá del capital que tú tengas. Va desde el punto de vista de que tienes muchos años, hands-on work, como dicen en inglés, con las manos en el trabajo. Entonces eso es lo que yo te recomendaría, pon las manos en el trabajo, sigue con la parte académica y Sigue capacitándote todo lo que puedas. Ahorita con todas estas herramientas, por lo menos en EX hay una cantidad de cursos del MIT sobre finanzas increíbles y de verdad que te los recomiendo mucho. Si quieres después al privado te puedo dar los enlaces que te podrían ayudar muchísimo y que podrían darte un buen currículum también. Y lo bueno de X que siempre hay una opción de conseguir estos cursos de forma gratuita y con certificado. Ok. Vamos a ir dándole para ir cerrando. El mínimo de Fulnet son $5 o $10, no lo sabía, me parece genial. David Carao nos dice que pensamos diversificar entre la Bolsa de Valores de Caracas, la Bolsa de Nueva York, Nasdaq, cómo nos repartimos ustedes personalmente el porcentaje. Esa yo no la puedo responder por razones personales, pero si tuviera que empezar desde cero, te diría, yo colocaría un 5%, tal vez 6%, tal vez hasta 10% en Venezuela. Venezuela como, tal vez un poquito más, hasta 15% en Venezuela como mercado, ¿no? Recordemos que la Bolsa de Caracas al final es simplemente un vehículo para invertir en Venezuela. Y lo demás lo tendría fuera. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, por un tema precisamente de posición de riesgo, ¿no? Si ese 15% que tengo yo cambian las cosas y ese 15% se va a transformar en un 5X, o 6X, o 8X. Entonces voy a tener un riesgo pequeño y un posible retorno muy alto.
En cambio, si me posiciono con un 50%, ok, si la pegamos en grande, pero si pierdo, también pierdo en grande. Entonces, bueno, Tal sí, cual. Si la pegamos, un poquito es lo que necesito nada más. Así lo veo yo también. exactamente. Yo estoy más o menos en ese mismo porcentaje, de verdad que menos de doble dígito en la bolsa de acá, precisamente por eso, ¿no? Si la expectativa que tenemos es grande de rendimiento y si realmente se cumple, lo que necesitamos es muy poco. Y bueno, entre el New York Stock Exchange y Nasdaq, de verdad que no, yo no veo, yo de verdad no saco Es diferencia igual. entre los dos. Es decir, busco la empresa y si están en Nasdaq o están en New York Stock, de verdad que para mí no hace, es indiferente, pues. Tal cual. ¿Qué más tenemos por acá? Creo que estas son las últimas. Jonathan nos pregunta qué simuladores recomiendan. Bueno, yo he usado el Interactive para hacer estrategias de opciones y funciona perfecto. Te abres una cuenta y te abres un paper trading account. No sé si la plataforma de trading como tal la vas a tener gratis porque yo pago $4 al mes, algo así. Ah, no, creo que sí la tienes, no, sí la tienes. Yo pago es por la profundidad de mercado. Sí, sí la tienes. Yo te recomendaría Interactive Brokers. Sí, Tú, es bien económico. Leonina también nos pregunta que si deberíamos incluir en el portafolio, por ejemplo, yo lo hago así, acciones tecnológicas, financieras, pero acciones en calidad, empresas excelentes a largo plazo. Bueno, yo creo que deberías incluir lo que hablábamos, ¿no? De las empresas donde tú podrías tener una ventaja y que entiendas, y siempre la calidad. Siempre, para mí, deberías darle mayor importancia a la calidad que el precio, porque así pasa en la vida también, ¿no? Si hay algo que te puede dar un poco más de calidad y es un poco más costoso, eh, empiezas a ponderar y normalmente la calidad siempre va a salir a flote, ¿no? Como dicen, recibes lo que pagas. bueno, no siempre, a veces la gente paga mucho y recibe cualquier cosa y por eso es que la gente pierde, porque si pagas caro, no voy a decir la grosería que me dice mi papá, pero si pagas caro te fregaste, como decimos en Venezuela. Pero sí, la calidad sobre el precio siempre. Ahí yo he cambiado un poco mi mentalidad en los últimos años, me llevo algunos golpes, cuando sabes lo que estoy hablando, pero sí, calidad sobre precio. Sí, creo Creo que que empresas, para decirlo bien preciso, empresas independientemente de su mercado, su negocio, que tengan una ventaja económica, lo que llaman el moat, que de verdad que no haya manera de combatirle a esas empresas que son necesarias para la vida de las personas, ¿no? Que el mercado las necesita. Y estoy seguro que van a tener un mayor valor, si estamos comprando a un buen precio, que es la parte que decía Andrés, van a tener probablemente un mayor valor en un futuro, ¿no? En el plazo de inversión que vamos a tener. Bueno, creo que no hay más preguntas. Nada, agradecerles infinitamente por esto. Bueno, antes, ya nos recomendaron, vamos a anotar eso. Recomendaron el episodio de los Robin Hooders, Y recomendaron private equity. el episodio del Private Equity, vamos a hacer la Guevara para que haga un monólogo de Private Equity. Encantado, encantado. Es que es muy interesante porque es la parte de inversión donde ya te sales de los mercados financieros y que va de la mano de lo que decías tú, Andrés, que hablabas un poquito de tener tanto porcentaje de inversión en Venezuela, pero en Venezuela como conjunto, no Claro. solo en la Bolsa de Valores de Caracas ni en los mercados financieros que haya en el país que quieras invertir, sino como conjunto y el mercado privado es también bastante interesante. Es más riesgoso, sí, pero bueno, ese riesgo muchas veces viene de la mano de beneficios más altos. No siempre, pero muchas veces lo es y así debería ser. Excelente. Mira, por acá nos dejan varios, nos hacen Estoy una duda anotando. de que si podemos compartir la lámina para que tengan los recursos con Sí, gusto, sí, se los vamos a enviar a todos como siempre. para que tengan ahí los libros y los links de las páginas. Nos dieron una recomendación también aquí importante. David nos dice sobre growth investing, creo que él ya nos había comentado, eso va seguro. Uno sobre penny stocks, ahí vamos a tener que traer un invitado, Vamos a porque rir. de verdad que ahí no somos muy Un fanáticos. amigo nuestro que le gustan las penny stocks Ah, también. sí. Nosotros Miguel Ángel nos pone que Ricardo Suárez del IES se lleva un invitado de lujo eso, para Private Equity. ¿Tú lo conoces, Guevara? Mira, Ricardo Suárez no lo conozco, conozco a Santiago Fontiveros, que también es del IESA y también estoy seguro que sería un invitado de lujo. Bueno, entonces ya sabemos quién viene en la próxima temporada. Y bueno, nada, yo creo que más nada por hoy. Gracias infinitas por conectarse.
Brutal de pana. Dentro de muy poquito les vamos a estar anunciando que venimos con la cuarta temporada. Tenemos pendiente apenas se levanta el coronavirus seguir haciendo las entrevistas en vivo para Sí, seguir extrañamos. haciendo ese networking, que no se crean, el programa se llama Networking de Ideas, pero nosotros también hacemos un buen networking ahí con ese programa. Así que yo creo que nunca es lo mismo tener esta llamada por Zoom. A nosotros nos encantaría de repente estar con ustedes y compartir en persona también. Tal Pero bueno, cual. creo que escapa de nuestras manos y apenas cambie esto, lo seguiremos haciendo. Gracias por las recomendaciones. Y bueno, yo me despido, los dejo con Ramón y Guevara, que Eduardo, disculpen que se van a despedir. No, Sí, gracias de verdad a todos. Estoy súper agradecido de que se tomaron este tiempo y bueno, se nos pasó el tiempo volando. Nosotros habíamos puesto que iba a ser 1 hora y bueno, ya tenemos más de hora y 20 aquí y estamos de verdad que muy contento y bueno, feliz que muchas cosas les agrega valor, ¿no? Eso es lo que queremos y bueno, como siempre estamos a la orden, ya conocen las redes y cualquier cosa ahí estamos. así es. Bueno, muchas gracias a todos. Encantado además con la buena participación que todos tuvieron con sus preguntas, muy buenas Sí, preguntas, muy buenos comentarios y esperemos repetir esta actividad más seguido, pues más seguido que encontrarnos aquí y seguir hablando de finanzas, de negocio y de cualquier tema interesante que pueda salir y estar sobre la mesa. claro que sí. Faltó hablar nada más Igual de es, Disney, así que eso queda para la próxima. Claro que ¿verdad? sí. Podemos hacer un análisis de Disney y lo ponemos en YouTube. Eso también puede ser. Esto lo vamos a poner en YouTube y activos. Lo ponen ahí. Y Bueno, bueno, nada, sigan conectados, sigan pendientes de nuestras redes, @networking de ideas en Instagram mandarle un y saludo a Eduardo Conchale, Eduardo está de, conectado. de todas las redes de Value Está en Instagram, Twitter, LinkedIn. Y saludos ahí, Eduardo. trabajando con Eduardo nosotros. Castejón, trabaja con nosotros. Encantados de que Saludos, se haya unido muchachos. al equipo recientemente, ahí está hablando. Y bueno, nuevamente, gracias a todos. Veo muchas caras conocidas que nos han apoyado desde el inicio y eso nos hace muy felices. 1 año ya junto a ustedes. Chao, muchachos. Feliz cumpleaños. Cuídense. Chao, pues, cuídense, estamos activos por las redes.